Siempre estamos en la búsqueda de lo anhelado. ¿Y qué pasa cuando me encuentro en un nuevo comienzo? Cuando voy por lo que sé y me enfrento a lo desconocido. ¿Qué pasa cuando escojo mi propio camino y encuentro nuevas formas de aprender? Explorando nuevos mundos y rodeándome de una nueva generación de creadores y pensadores. Cuando parto hacia un futuro que no ha sido escrito y está lleno de descubrimiento, libertad y de opciones. Cuando mi curiosidad me lleva a un camino para encontrar mis sueños, para encontrar respuestas en los lugares más improbables. ¿Qué pasa cuando me pierdo en el momento y encuentro nuevos talentos, pasiones y sueños? ¿Qué pasa si estamos asustados, confundidos, emocionados y justo en ese instante encontramos nuestra libertad? Muy buenas tardes para todos. Queremos saludarlos hoy a todos los asistentes en nombre de la Universidad de Medellín, su sello editorial, y la Corporación Universitaria Minuto de Dios y su sello editorial también. Agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan en esta segunda feria virtual del libro académico. Hoy en una mesa muy especial, una mesa temática que nos lleva a replantearnos y preguntarnos la relación entre la comunicación y jóvenes, y tendremos la oportunidad de conocer 3 novedades editoriales que nos van a hablar y van a dialogar en torno a esta mesa, a estos temas que sin lugar a dudas nos van a generar preguntas, comentarios, por supuesto, que les invitamos a participar y a enviar a través, bien sea del chat o activar sus cámaras y sus micrófonos para que podamos interactuar todos en esta mesa tan especial. Sin más preámbulos, queremos dar la bienvenida y, por supuesto, iniciar con la presentación del libro Metodologías para pensar la identidad juvenil latinoamericana, 3 perspectivas: Colombia, España y Argentina. Este libro fue coordinado por las docentes Beatriz Eugenia Quinceno Castañeda, Joana Barreneche Corrales y María Cristina Pinto Arboleda. En su presentación tendremos la oportunidad de conocer y de estar escuchando a la profesora Beatriz Eugenia Quinceno Castañeda, quien nos acompañará en esta mesa y nos presentará el libro que a continuación escucharemos. Ella es profesora investigadora del grupo CRECO de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, comunicadora social y periodista, especialista en comunicación organizacional, magíster en acción comunitaria internacional, doctora cum laude en comunicación, y sus líneas de investigación son relaciones públicas, juventud, ONG y plataforma en streaming. Actualmente es la jefa de pregrado en Comunicación y Relaciones Corporativas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, profesora Beatriz. Bienvenida a este espacio y le escuchamos en la presentación de este maravilloso texto. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta mesa temática, a mis compañeras de investigación y a las profesoras de las otras investigaciones que también hoy nos están acompañando en esta mesa temática. Bueno, nos ha correspondido el orgullo de iniciar con la presentación de nuestro libro. Esta es la portada de ese libro que se llama Metodologías para pensar la identidad juvenil latinoamericana, 3 perspectivas, Colombia, España y Argentina. ¿Por qué 3 perspectivas? Colombia, España y Argentina. Este libro es resultado de una investigación que desarrollamos a partir del 2017 con profesores colegas de la Universidad Complutense de Madrid y con profesores de varias universidades de Argentina. Entonces, varios productos salieron de esta experiencia, pero lo que estamos presentando hoy es este libro. Es un libro que consta de 6 capítulos. En el primer capítulo tenemos, por supuesto, una fundamentación teórica de conceptos tan claros como identidad, como juventud, como identidad y juventud latinoamericana. Y lo miramos desde las
las perspectivas de varios autores que a nivel latinoamericano son expertos en el tema de juventud: Rosana Reguillo, Martín Barbero, Renato Ortiz, García Canclini, Hall, Molfe, Milton y Santos, entre otros. Posteriormente, en el capítulo 2, vamos a encontrar las metodologías iconográficas e iconológicas, una apuesta, por favor, de Erwin Panofsky desde hace muchísimos años. Esta apuesta se viene trabajando y nosotros la hemos traído y la hemos logrado transpolar al trabajo que hemos hecho desde las 3 universidades que hemos participado en esta investigación. Lo hicimos a través del uso del collage y del trabajo cooperativo colaborativo, que fue una apuesta muy interesante y que ya luego les vamos a contar un poquito cómo pueden encontrar en el libro. Hay un QR donde pueden tener acceso a esa multimedia que nos habla del trabajo cooperativo colaborativo. En España se implementó el Living Lab, a través del cual los estudiantes pudieron expresar su sentir con relación a la identidad juvenil latinoamericana. En el caso de Colombia, la Universidad de Medellín, nosotros trabajamos en un semillero de investigación con estudiantes de los 4 pregrados de la Facultad de Comunicación. Fue un trabajo muy interesante, un trabajo que se desarrolló durante 4 meses y trabajamos distintas alternativas de trabajo cooperativo colaborativo en ese semillero. Y para el caso de Argentina, ellos tuvieron distintos espacios de construcción colectiva con jóvenes de distintas universidades. Posteriormente tenemos el capítulo 3, allí empezamos ya a encontrar aspectos que se relacionan con la percepción de la identidad latinoamericana entre jóvenes españoles pertenecientes a la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Es importante decir que en España el 20% de los estudiantes de colegios públicos en este país pertenecen o son de origen latino. Por eso el interés en entender esa perspectiva de la identidad desde el ser o el sentir latinoamericano. Luego nos vamos al capítulo 4, allí ya encontramos el caso de Colombia, el caso que nosotras ya, digamos, trabajamos en toda esa investigación durante casi 2 años, el impacto de los discursos sociocomunicativos locales en la construcción de identidad o de la referencia de identidad juvenil en América Latina. Como ya les decía, trabajamos con estudiantes de los 4 pregrados, alrededor de unos 100 estudiantes nos acompañaron durante todo el proceso, hicimos semillero de investigación, conversatorios, distintas apuestas en clase y demás para que los estudiantes nos contaran acerca del tema. En el capítulo 5 vamos a encontrar ya el caso de Argentina. Argentina entonces trabaja con 5 universidades públicas y una universidad privada de este país, el latinoamericano, y ellos desarrollan distintas estrategias, por eso el título del libro, metodologías para entender la identidad juvenil latinoamericana. Y cerramos el capítulo 6, lo hemos titulado así a manera de cierre, y es cómo nosotros damos recomendaciones y también confesamos, si se puede llamar así, esas limitaciones que tuvimos en esas apuestas metodológicas desde estos 3 países para entender a nuestros jóvenes y cómo miran ellos el mundo, el futuro, la cultura, la gastronomía, la política. Es realmente una apuesta muy interesante. Para cerrar, decir que tuvimos el honor de que el prólogo del libro fuera escrito por Rocío Quintana. Ella es coordinadora del Instituto de Estudios de Comunicación en Medios, Cultura y Poder, Aníbal Ford, de Argentina. Y en el libro también encuentran, ¿sí?, un código QR que una vez ustedes lo leen, los va a llevar al repositorio de la Universidad de Medellín, donde está alojada la multimedia en la cual nosotros contamos el paso a paso de la apuesta que tuvo Colombia, que es el trabajo cooperativo colaborativo, lo que hicimos en los talleres, los resultados de los estudiantes. Ellos hicieron cosas bellísimas, hicieron un video, finalmente hicieron un programa de radio que se llamó La Mochila, donde ellos contaban toda su experiencia y toda su mirada de la identidad juvenil latinoamericana desde todas estas miradas. Finalmente, agradecer a este espacio de la Feria del Libro académico, investigativo, virtual, que me parece fundamental. Agradecerle a mis colegas María Cristina Pinto Arboleda y Joana Barreneche Corrales, quienes me invitaron a ser parte de esta investigación y con las cuales he venido caminando en el tema de la identidad juvenil latinoamericana desde el año 2017. Quedaré entonces atenta a escuchar a mis compañeras y a responder las preguntas que al final nuestros escuchas tengan para hacernos al
respecto. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas tardes, muchas gracias a ti, maestra Beatriz, por esta presentación. Agradecemos e invitamos nuevamente a todos los asistentes, a todos los que nos escuchan, para que envíen sus preguntas, si tienen o desean participar, también pueden activar sus cámaras y sus micrófonos. Y ahora vamos a continuar con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta oportunidad vamos a escuchar de la voz de Juana Ochoa la presentación del artículo Participación Digital Universitaria, una mirada desde la perspectiva de género en tres contextos mexicanos, a cargo de su autora y de su presentadora, la editora Juana Marcela Ochoa, quien es antropóloga, magíster en política social, maestra en estudios de género y estudiante de doctorado en comunicación. Su interés investigativo se desarrolla en dos líneas de trabajo. La primera concentra temas de comunicación intercultural y comunicación para el cambio social. La segunda, temas de género, feminismos decoloniales y comunicación. Actualmente es docente e investigadora de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y a quien damos cordialmente la bienvenida a este espacio. Juana, buenas tardes y bienvenida. Hola Cristian, buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos y pues presentándole este artículo que, aunque no es una publicación recién salida del horno, sí es una publicación muy interesante y muy pertinente para el momento en el que estamos viviendo de todo el tema del confinamiento y pues la digitalización y de la vida en general. Entonces, bueno, este artículo se denomina Participación Digital Universitaria, una mirada desde la perspectiva de género en tres contextos mexicanos. Como les comentaba, este artículo hace parte de la revista Mediaciones número 22, que corresponde al periodo de enero-junio del 2019. Y este artículo fue realizado por tres investigadoras mexicanas, la doctora Gladys Ortiz Henderson de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la doctora María Guadalupe González Lizarraga de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la doctora Rocío López González de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me tomé el atrevimiento de escribir un breve texto que quiero compartir con ustedes, precisamente como para cumplir con los tiempos establecidos y no pasarme más allá de lo que nos propusieron y darle obviamente el tiempo a nuestros invitados, a nuestros escuchas, para poder construir el diálogo sobre estas tres propuestas. Entonces, pues arranco. Los tipos de interacción y participación generados en las redes sociales digitales por estudiantes universitarios son cada vez de mayor frecuencia e intensidad en los diversos temas compartidos por las y los jóvenes. Si bien es cierto que durante los últimos años las generaciones jóvenes que están entre los 18 y 25 años han sido estudiadas y identificadas con diversos calificativos por el uso continuo que hacen de las redes sociales digitales, poco se sabe de las diferencias existentes entre hombres y mujeres. La revisión de la literatura sobre estas temáticas y reportada indica que en México son escasos los trabajos que abordan la problemática del acceso y uso de tecnologías digitales y redes sociales entre las y los jóvenes desde una perspectiva de género. En este sentido, el objetivo del presente artículo, el que les estoy compartiendo hoy, se centra en analizar las respuestas que reportaron jóvenes estudiantes universitarios mexicanos a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo se identifican las y los jóvenes universitarios respecto a las actividades relacionadas con la cultura digital? ¿Cómo interactúan y participan en las redes sociales digitales? ¿Qué diferencias existen entre hombres y mujeres en estos ámbitos? ¿Y cómo se pueden interpretar estos datos desde una perspectiva de género? El supuesto del que parten las investigadoras es que las diferencias que existen entre hombres y mujeres son producto de la socialización de género, que se reproduce también en espacios digitales. Aquí hago un breve resumen, es una abrebocas sobre la manera como construyen su marco teórico o conceptual, en donde proponen el diálogo entre tres categorías o perspectivas analíticas para dar respuesta a las preguntas que lo guían. Las autoras empiezan con la categoría de juventud, la cual es concebida como una construcción social que cambia en el tiempo y el espacio, y la edad que comprende el periodo de la juventud, es decir, la fase que va del fin de la pubertad, pubertad hasta el recorrido del estatus adulto, que es muy variable, y cada cultura establece los parámetros de lo que es ser joven en un momento histórico determinado. Como indica Piña,
la juventud es una construcción social y cultural múltiple, heterogénea y por lo tanto compleja, que debe ser estudiada teniendo en cuenta las relaciones entre las culturas y los sujetos, entre la cultura y las subjetividades, así como la diversidad de juventudes a lo largo de la historia. Así, por ser joven y ser estudiante universitario, es una forma diferente de vivir las condiciones sociales que proporciona la familia o genera el sujeto mismo, a partir de la disposición propia de seguir estudiando. Ser estudiante universitario en la realidad mexicana es ingresar a una clase privilegiada, porque se pertenece al 30% de la población que tiene la posibilidad de acceder a niveles de estudio de esta categoría. Sin embargo, ser joven universitario es pertenecer también a esa heterogeneidad poblacional que se transforma día a día debido a las condiciones de vida objetivas y subjetivas que se generan en estos contextos universitarios. Al igual que la juventud, las autoras proponen que el género es una construcción social con la que cada cultura asigna roles, atribuciones y características a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres en función de su sexo. Es lo que se considera como lo propio del hombre o lo propio de las mujeres por el simple hecho de nacer con uno u otro órgano reproductor. De esta manera, si se nace mujer u hombre de manera biológica, se espera que tanto uno como otro se comporte de acuerdo con los dictámenes culturales, los cuales varían en el tiempo y en el espacio. Como señala Lamas, desde que nacemos nuestra percepción del mundo está limitada, filtrada por la cultura que vivimos, por las creencias familiares y sociales en las cuales crecimos y crecemos. Es decir, por el discurso social, por lo que las diferencias entre hombre y mujer aparecen como naturales, como si fueran parte de la biología y no de la educación diferenciada que recibimos. Para Bourdieu, la división entre los sexos parece estar en el orden de las cosas, como algo normal e inevitable y funciona como un sistema de percepción y de pensamiento de la acción. Finalmente, las autoras asumen el análisis de la tecnología desde la propuesta del tecnofeminismo, en donde se entiende la tecnología como un producto de una construcción social en un contexto determinado, al igual que el género y la idea de juventud. En la actualidad, las denominaciones tecnológicas, las denominadas tecnologías de la información y comunicación son consideradas parte de la columna vertebral de la sociedad. Y una de las preocupaciones principales del tecnofeminismo radica en la eliminación de las diferencias que la construcción social del género ha fomentado en cuanto al cómo se concibe la cuestión tecnológica y su relación con esta. Los resultados que se analizan en este trabajo se obtuvieron de tres instituciones públicas mexicanas, elegidas por la diversidad de los contextos en los que se ubican. La Universidad de Sonora en el norte de México, donde participaron 703 estudiantes, la Universidad Autónoma Metropolitana en el centro de México, en donde la muestra consistió en 191 estudiantes, y la Universidad Veracruzana al sur, donde hubo una muestra de 594 estudiantes. La muestra en total fueron de 1.503 estudiantes de diferentes carreras que respondieron a un cuestionario que se estructuró en 5 secciones. A saber, cada sección buscaba identificar información puntual. La primera relacionada con datos personales, género, edad, si trabajan y cuál es su actitud al navegar en Internet. La segunda sobre cultura digital, relacionada con percepción con los cambios de dispositivos, la navegación en Internet, las habilidades digitales. La tercera sobre participación en redes en términos temáticos. Y se plantearon trabajos en torno al medio ambiente, educación, trabajo, arte, entretenimiento, sociedad, derechos humanos, política y religión. La quinta, a niveles de interacción, en términos de frecuencia, de habilidades y el tipo de plataformas que usan. Y finalmente, el punto 5, que lo que quería era dar cuenta del nivel socioeconómico de cada uno de las y los estudiantes que hacían parte que respondieron a la encuesta. Las autoras concluyen o destacan 3 puntos centrales en la investigación. Recordemos que esta es una investigación que era el inicio de un proceso aún más extenso que se ha venido desarrollando. Y la primera conclusión está relacionada puntualmente con identificación de la cultura digital. En los 3 casos de universidades, los datos permitieron observar que la mayoría de los y las estudiantes indicaron tener acceso a Internet desde diferentes aparatos y navegan desde sus dispositivos personales. Tampoco se ve que hayan diferencias respecto a los sentimientos de ansiedad y soledad que pueden generar, por ejemplo, dejar el celular olvidado en casa.
Sin embargo, uno de los rubros en los que se puede observar una diferencia importante es en cuanto a las habilidades para navegar en Internet y resolver cualquier tipo de problema técnico relacionado con la conexión. Los hombres, a diferencia de las mujeres, optaron por identificarse con esta respuesta, lo que evidencia la cuestión de la diferencia en género en cuanto a que culturalmente se considera a los hombres más aptos para arreglar cosas que se descomponen y más que nada cosas técnicas, mientras que las mujeres no son aptas para esto. Y este rubro da cuenta de que se persiste esta idea. La segunda conclusión está relacionada con la interacción en redes sociales digitales. Se puede ver que las mujeres se consideran más hábiles que los hombres en cuestiones relacionadas con la comunicación en entornos digitales. Sin embargo, los hombres muestran en mayor medida que son las personas que se encargan de organizar o planear eventos y movilizaciones a través de las redes sociales digitales. Este resultado muestra cómo se producen las diferencias marcadas por la cultura, las cuales ordenan que a las mujeres les corresponde el ámbito de lo comunicativo, mientras que a los hombres el ámbito de lo creativo, como si fuera algo normal y natural. Y finalmente, las autoras concluyen en relación a la participación en redes sociales digitales frente a los temas puntuales que trabajan, muestran que las mujeres tienen porcentajes más altos de participación en temas relacionados con educación o temas académicos y los hombres puntúan más altos en temas relacionados con trabajo y empleo y hay una breve inclinación a los temas políticos. Estos aspectos refuerzan los aportes ya hechos por los estudios de género respecto a la construcción de identidades masculinas y femeninas, identidades que se edifican a partir de estereotipos que se interiorizan a través de la interacción social y aprendizaje de los roles. Finalmente, y para cerrar, las autoras lo que nos muestran es que el acceso a estos medios digitales, al parecer y en un primer momento parecen muy equitativos, todas y todos tienen acceso, pero en la manera como las mujeres y los hombres interactúan con estos espacios cambia radicalmente de acuerdo a si es hombre y mujer, de tal manera que se puede empezar a identificar cómo aquellos estereotipos y formas en cómo hemos sido educados hombres y mujeres tienen una incidencia en los espacios de participación digital también. Con esto quisiera cerrar. Muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de poder estar aquí y además de compartir esta mesa con estas investigadoras y estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juana, por la presentación. Agradecemos este espacio, esta socialización y queremos ya sin preámbulo dar ya que ya hemos hecho la presentación de dos importantes obras, dos textos maravillosos, y vamos con nuestro tercer lanzamiento, Diálogo de Saberes en Colectivos de Comunicación, una obra coeditada entre la Universidad de Medellín y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Hoy nos acompaña en esta presentación la maestra Ángela Garcés, coordinadora académica de la publicación. Ella es historiadora y magíster en estéticas culturas latinoamericanas contemporáneas, doctora en comunicación e investigadora del Grupo de Comunicación, Organización y Política, clasificado por Colciencias, en el que desarrolla las líneas de investigación, comunicación y cultura juveniles, comunicación y procesos socioculturales. Actualmente es profesora asociada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra maestra Ángela Garcés y les invitamos a todos, antes de continuar con la profesora, a seguir enviando sus preguntas, comentarios, por supuesto participando en este panel tan maravilloso que nos permite la segunda Feria Virtual del Libro Académico. Buenas tardes, profesora Ángela, bienvenida a este tu espacio. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Qué rico poder estar en este segmento compartiendo tres lanzamientos que piensan la juventud, en este caso hispanoamericana y también latinoamericana. En relación con el diálogo de saberes en comunicación, es necesario precisar que se trata de una serie editorial que ya va en su quinto año. Logramos publicar un libro por año, cada año corresponde a un eje temático y en este caso estamos concentrados en el diálogo de saberes en colectivos de comunicación. Como ya lo dice Cristian, se trata a su vez de una publicación que está en convenio con la Universidad Autónoma Latinoamericana, con quien a su vez conformamos hace 2 años la red de investigación en diálogo de saberes en comunicación, territorios y memorias,
que nos permite consolidar desarrollo de proyectos de investigación y divulgaciones temáticas específicas. Entre ellas, entonces, este libro. A ver qué les cuento. Este libro, realmente el impulso de la serie editorial surge de una investigación que desarrollamos en el 2013-2015, respaldada por Colciencias, que se tituló Prácticas de comunicación para la movilización y el cambio social. No estábamos pensando precisamente en juventudes, pero sí reconocimos en el trayecto de la investigación la fuerza de los colectivos de comunicación, donde su mayor población es juvenil. Allí fue muy interesante reconocer qué se entiende por comunicación para la transformación en la academia y qué se entiende por comunicación para la transformación en los colectivos de comunicación, y nos concentramos principalmente en el colectivo Ciudad Comuna y en el colectivo Pasolini en Medellín, que de un lado llevan una alta trayectoria en la comunicación para el cambio y del lado del Pasolini, sobre todo en la producción audiovisual con sentido etnográfico y también con apropiación de medios. Este libro, digamos que recoge un rico diálogo porque está hecho de un lado en coautorías, otro tiene la fuerza de 3 proyectos doctorales de la Universidad de La Plata que pensaban apropiación de medios, territorios y juventud, y a su vez entonces reconocemos sobre todo en el espíritu del diálogo de saberes que tanto la investigación como la escritura pues principalmente debería ser colaborativa, acompañada, dispuesta también al disenso, pero también al encuentro, y eso nos dice que de todos modos el diálogo de saberes es potente en lo que logra, en este caso la publicación, pero también lo que nos permite dinamizar tanto en los procesos de investigación como en las dinámicas que tenemos de trabajo, tanto en el aula de clase como en los momentos de encuentro con la ciudad. El libro está compuesto por 3 ejes temáticos que fueron muy discutidos, pero sobre todo se resolvieron en función de cómo poner en diálogo cada capítulo. El primer capítulo está en función de comunicación para la transformación social. Estamos tratando de reconocer que primero Latinoamérica pensó fuertemente la comunicación para el cambio, pero cuando nos situamos en estos colectivos de comunicación, tanto en Medellín como algunos focales en Colombia, se trata de unos colectivos que ante todo dicen la comunicación tiene que aportar a la transformación, al empoderamiento y definitivamente no solo a cambios sutiles, sino a la posibilidad de que sus poblaciones tengan una posibilidad de resignificación de su memoria, de su identidad y de sus territorios. Allí quien abre el texto, y ha sido un honor poder presentar a Melba Quijano, porque ella se da la tarea de hacer una apertura para estudios en Colombia. Entonces mira el colectivo de comunicación en Montes de María en Córdoba, viaja a Medellín para mirar el Ciudad Comuna, situado principalmente en la Comuna 8 en márgenes de ciudad, y se va hasta el sur del país, al Caquetá, para mirar el bello colectivo audiovisual Belén de los Andaquíes, que es un colectivo audiovisual infantil y presenta entonces unas perspectivas bien interesante de lo que es apropiación de medios y territorios en esos contextos contrastados. Luego aparece, gracias a los procesos de sistematización de experiencias en investigación, está el colectivo Pasolini en Medellín. Allí hay 3 antropólogos y también 2 comunicadores, que es Camilo Pérez, César Tapias y Leonardo Cataño. Se dan a la tarea de pensar que fue Pasolini en Medellín, que ya cumplió 15 años de existencia en la ciudad, pero qué significa la apropiación de medios y sobre todo el sentido de apropiación de territorios en contexto de margen y sobre todo lo que circula en las representaciones audiovisuales que producen los jóvenes en la ciudad. Allí entonces hay un interesante paneo de diversidad juvenil, pero también de representaciones sociales juveniles de un lado estereotipadas, pero del otro lado, al menos si son ellos quienes la enuncian, están empoderados y realmente buscan la transformación. También hay otro interesante texto que es tesis doctoral del investigador Andrés Pedraza, que se dedica a mirar los colectivos de comunicación en Bogotá y sobre todo con una población juvenil duramente golpeada, que es la población de calle, y se acerca a ellos tratando de que ellos hagan apropiación de medios, produzcan sus propias representaciones de lo que es ser joven en la ciudad y sobre todo en situación de calle, y sobre todo revisen
todos aquellos estereotipos y representaciones que terminan victimizándolos. Entonces hay una rica recreación de lo que significa ser joven en la capital y en este caso en situación de calle. Luego, para cierre de esta primera unidad temática, está Julio César Orozco, que en el momento en que él pertenecía a la Secretaría de la Juventud se da una tarea especial de hacer un balance de lo que fue el Seminario de Comunicación Juvenil, que en el 2018 cumplía 27 años, que fue el momento en que empezó a planearse el libro, y él mira justamente qué significa medios juveniles, qué ha significado los ejercicios temáticos del seminario cada año, y a su vez cómo ese seminario de comunicación permitió que los jóvenes empezaran de un lado a encarretarse justamente con los medios, pero a su vez también a encontrar posibles ejercicios profesionales con casos muy específicos y recuperación de historias de vida bien representativas de lo que es el paso por este seminario. Luego viene un bloque temático que digamos que para mí es uno también de los más llamativos, sobre todo porque está conversando sobre el derecho a la ciudad y los paisajes sonoros, una manera de reconocer preguntas como a qué suena la ciudad, qué podemos entender por líricas y sonidos urbanos. Y allí tenemos a dos investigadores de la Facultad de Comunicación. El primero es César Cardona, que nos permite recorrer el centro de Medellín tratando de hacer una sinfonía urbana con los sonidos que hay in situ, y se da la tarea entonces de mostrar cuál es la memoria, los sonidos y las representaciones que se tiene del centro de Medellín a través de los sonidos cotidianos. También nos acompaña en este segmento la profesora Ángela Carabalí con su hermana Juliana, con una serie que de pronto ya han visto, que se llama Pregoneros, que es una hermosa transmedia que también recorre el centro de Medellín, sobre todo reconociendo a los venteros ambulantes, de un lado sus historias de vida, pero sobre todo qué es toda esa sinfonía musical que los acompaña entre la voz, la posibilidad de reconocer qué es el diario vivir de un ventero ambulante, y la transmedia nos deja tener unas simultaneidades bien interesantes para recorrer Medellín a través de las historias de los venteros. Luego cerramos con algo que está ahí como latente en los colectivos de comunicación, y es que entre apropiación de medios, apropiación de territorio, realmente solo se logran si los colectivos avanzan en la posibilidad de apropiación de metodologías que llamamos inéditas o no convencionales. Y en este caso, Pasolini en Medellín vuelve y nos presenta entonces una metodología interesante, que es la que recupera el antropólogo Duván Londoño. Él dice que quiere recuperar memoria, historia y representaciones de la violencia en los barrios populares de Medellín a través del álbum familiar y la fotografía familiar, y dejar que sea justamente esta imagen propia de lo que es la vida cotidiana en las familias, y a través de ellas reconstruir justamente esos tres ejes temáticos bien delicados. Él lo llama fotoelicitación, en la medida que pone a dialogar las fotografías familiares entre sí mismas y recuperar ese álbum familiar y ser capaz de tener como nuevos relatos de lo que son justamente, insisto, la memoria, la violencia y las representaciones de la vida cotidiana en estos barrios populares de Medellín. También tenemos un ejercicio del lado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con un diplomado que ellos tienen ya hace 5 años, que es una sistematización de experiencias vivas, así lo llaman ellas, y con esa posibilidad de recuperación y sistematización de experiencias vivas, el colectivo de investigación, formación y transformación, IFT, con la profesora Alessandra Agudelo, se dan a la tarea de recuperar lo que significa una metodología que ellos llaman el parloteo, y el parloteo nos dice que deberíamos recuperar los círculos de la palabra, las posibilidades del encuentro bajo el reconocimiento de la diversidad, y hacer ejercicio de parloteo con ejes temáticos específicos y que nos permita cada vez que nos encontremos renovar la posibilidad de las temáticas con las que cada subjetividad llega al momento del encuentro, pero también con esas posibilidades de que la palabra es viva y se renueva gracias al círculo de la palabra. Bueno, y el texto cierra con un colega con el cual vengo trabajando ya desde el 2013, con quien iniciamos
justamente la investigación de prácticas de comunicación para la movilización, y es Leonardo Jiménez, con quien nos hemos dado un reto muy fuerte, y es escribir mano a mano, ser coautores y realmente buscar no solo ejes temáticos que le encarreta a cada uno, sino ejes temáticos que nos retan. Y en ese reto, en este caso del libro, les presentamos la cartografía social y participativa, el caso del documental social, que es una de las rutas que tiene Pasolini en Medellín, y yo los acompaño en la construcción de lo que significa entonces esas representaciones imaginarias del barrio popular, pero llevadas a cartografía, y dentro de esa cartografía cómo recuperamos memoria del barrio, pero también las historias vivas que serían realmente las que nos permiten renovar las representaciones de Medellín. Bueno, ante todo agradecer a todos los autores que he nombrado, porque se trata siempre que terminamos una publicación como de un momento, digamos, de gran florescencia. Es una semilla pequeña que se lanzó en el 2018 y que realmente cada libro siempre cobra un tiempo que es definitivamente también lento pero seguro. Como les decía, cada autor no es fallecer, y este momento me encanta justamente porque lo logramos, y agradecemos entonces al sello editorial de la Universidad de Medellín, al sello editorial de UNAULA, de persistir y mantener justamente este compromiso para lograr el resultado y poderles presentar este libro en este momento. Muchas gracias, profesora Ángela, por esta presentación. Gracias a todas nuestras panelistas aquí presentes. Vamos a compartir con ustedes, no sin antes motivar a todos los asistentes, a todos los que nos escuchan a través de la página de la segunda Feria Virtual del Libro Académico, letrasacadémicas.com, y a través de nuestra página en YouTube. Y vamos a atender entonces unas inquietudes que ya nos han llegado aquí a nuestro chat. Vamos a iniciar con el maestro Hugo Macías, que nos pregunta, o va preguntando más bien a la profesora Beatriz, que además de su reconocimiento por esta labor, consulta: ¿sus trabajos tienen vínculos con la profesora Ángela Garcés de su facultad o son trabajos independientes? Profesora Beatriz, te escuchamos. Muchísimas gracias al profesor Hugo por el reconocimiento, que pues lo comparto con mis colegas y lo comparto con el resto de autores del libro. Evidentemente los trabajos de juventud están muy relacionados porque hace parte de la línea de investigación que tenemos en nuestro grupo de investigación, comunicación, organización y política. Pero me gustaría darle la palabra a mi compañera María Cristina Pinto, quien también coordinó el libro junto con Joana Barreneche, para que ella nos explique un poco la relación que existe entre ambos trabajos, tanto el de la profesora Ángela Garcés como el trabajo que hicimos nosotros con este libro de metodologías. Entonces, profesora María Cristina, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Gracias, Beatriz. Gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí, como profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, pues es un orgullo contar que en la facultad hemos hecho un trabajo desde hace mucho tiempo en el grupo de investigación COP de Comunicación, Organización y Política, en donde hemos analizado varios temas. El trabajo que está presentando la profesora Ángela es una investigación diferente relacionada con el tema de colectivos de comunicación en la ciudad y de diálogo de saberes. En esa investigación, en una primera etapa, yo la pude acompañar, pero en esta otra etapa estoy trabajando con mis compañeras el trabajo de metodologías para pensar la identidad juvenil, pero para nosotras como docentes de esta facultad pues es un orgullo también decir que llevamos años de trabajo en equipo y que nosotras seguimos la tradición que obviamente las profesoras Ángela Garcés y Gladys Acosta han hecho desde hace mucho tiempo, analizando temas de cultura de jóvenes y comunicación. Entonces, aunque compartimos en diferentes momentos investigaciones y tenemos una tradición de facultad, en este caso se trata de dos investigaciones diferentes. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias, Beatriz. Aquí ya tenemos a todas nuestras panelistas y autoras presentadoras de estos textos tan maravillosos. Por supuesto, vamos a escuchar, invitamos a todos los asistentes a que envíen sus preguntas. Si quieren, también pueden activar sus micrófonos, sus cámaras, pueden hacer llegar también sus preguntas a este chat.
queremos compartir con ustedes la pregunta que nos envía Catalina Quiroz, para la profesora Beatriz también. Nos sugiere, ¿me puede ampliar un poco más sobre el contenido de la multimedia? Bueno, muchísimas gracias a la profesora Catalina Quiroz por la pregunta. Esta multimedia es una apuesta que nosotros hicimos como historia del trabajo que realizaron los jóvenes de la Universidad de Medellín en todo el proceso o en toda la etapa de recolección de la información. En la multimedia podemos encontrar varias cosas. Una de ellas es como toda la apuesta metodológica que tuvimos durante la investigación, unida a un artículo que publicamos en la revista Espiral de la Universidad Jorge Tadeo de Bucaramanga, y además tenemos toda la trazabilidad del trabajo que se hizo en los semilleros de investigación con el tema de identidad juvenil. Como yo les comentaba ahora al inicio del libro, de la presentación del libro, los estudiantes hicieron un programa de radio que se transmitió a través de Frecuencia U, la emisora de nuestra Universidad de Medellín, un programa que se llamó La Mochila, y tenemos todo el recuento fotográfico, las experiencias más representativas de los jóvenes, los collages que ellos hicieron y que nos sirvieron a nosotros para hacer todo ese análisis iconológico e iconográfico desde la teoría de Erwin Panofsky. Si a la profesora a Catalina o a alguna otra de las personas que hacen parte de esta presentación hoy les interesa conocer un poco más, en el libro van a encontrar el código QR que los va a llevar al repositorio de la biblioteca de la Universidad de Medellín, donde van a poder descargar la multimedia y hacer uso de ella, porque la apuesta del trabajo cooperativo colaborativo que hay allí es bastante interesante. Bueno, muchas gracias, profesora Beatriz. Muchas gracias también a Catalina por esta pregunta. Nuevamente invitamos a todos los asistentes para que participen en este espacio. Y bueno, mientras escuchábamos aquí a nuestras panelistas, cada una presentando el artículo, presentando los libros, nos surgen algunas inquietudes porque hay puntos que evidentemente se vinculan y nos permiten dialogar, y quisiéramos en ese marco que ustedes nos pudieran brindar alguna respuesta o por lo menos acercarnos un poco a una de ellas sobre, o tratando de responder a la pregunta, ¿cómo la labor universitaria posibilita que los jóvenes se constituyan en actores que aportan en la transformación social y en la construcción de sociedad? Para esta pregunta vamos a iniciar con la maestra Ángela, para que a la luz también de su experiencia, de su escrito, de todo el proceso que ha liderado con los investigadores, podamos responder. Bueno, es una muy rica pregunta, sobre todo en esta investigación que comenzamos sobre comunicación para la transformación social, pensando qué hace la academia y qué hacen los colectivos de comunicación. Y de un lado, el primer llamado es ampliar el sentido de la comunicación. Es un llamado básico que ya hacía Martín Barbero, es decir, pasar de los medios a las mediaciones. La comunicación en su fuerza no reposa en el medio por el medio, sino que está en función de todo el contenido y la intencionalidad que permita justamente lo que proyectan los sujetos que se apropian de los medios. Pareciera, y tenemos una balanza y muy rico conversarla entonces con los panelistas, y es que en la academia los jóvenes aprenden de comunicación y aprenden el manejo de los medios, pero difícilmente saben de lo que es la apropiación del medio para un empoderamiento social y una apuesta política. Sí, lo digo así como en una tensión fuerte que fue la que encontramos en la investigación, y que pareciera que son los colectivos los que dicen no necesitamos la profesionalización del título para apropiarnos del medio y hacer que ese medio definitivamente cobre sentido y protagonismo en los lugares donde definitivamente le queremos dar sentido a la comunicación en función de los contenidos que cada colectivo definitivamente quiere desarrollar para lograr justamente el empoderamiento de las poblaciones. Desde un lado están los hacedores de medios y del otro lado están quienes se apropian de los medios con un sentido político o un sentido social y comunitario, que no necesariamente tiene que ver en función de lo político. Allí el reto que tenemos en la docencia y sobre todo en la academia es que justamente los jóvenes universitarios entiendan que el medio de comunicación es solo eso, el medio, y que necesita justamente toda la fuerza, en este caso se la dan los colectivos, pero ellos también necesitan darle un sentido, y que de pronto el medio les permita volver a apropiarse de sus territorios cercanos, tener un puente con sus historias incluso familiares, rurales, y que con el medio puedan viajar
en este caso como lo hacen en el sentido de quiénes son los jóvenes universitarios y que reconozcan incluso sus propias identidades, ¿sí? Pero yo diría que en el entorno universitario es más un reto para resignificar los medios, porque por sí solo y lamentablemente en los procesos pedagógicos que tenemos, ellos manipulan bien los medios, pero le falta el sentido más allá de la instrumentalización. Gracias, profesora Ángela. Vamos a escuchar a Juana para responder un poco a esta inquietud y posteriormente entonces con nuestras compañeras Beatriz y María Cristina. Gracias, Cristian. Bueno, yo no quiero repetir lo que acaba de decir mi colega. Yo creo que las universidades en este momento en el que está atravesando el país tienen una función central y es visibilizar a los jóvenes como actores políticos, más allá de cómo se están mostrando actualmente, ¿no? Los delincuentes, los que hacen los grafitis, los que se tiran en los espacios públicos, sino que se posicionen como actores políticos que tienen que decir esas cosas muy pertinentes, muy interesantes. Esa es como la función que yo creo que estamos un poco llamados en este momento sociopolítico en el que estamos las universidades a visibilizar a través de estas investigaciones lo que tienen que decir las y los jóvenes ante la situación en la que estamos viviendo, económica, política, sobre salud, sobre diferentes elementos, y la articulación de estos sujetos políticos, ¿cierto?, con sus voces a través de los medios de comunicación, creo que es algo supremamente potente, y ahí es donde las universidades son claves, al visibilizarlos como sujetos políticos, pero también para dar elementos y proponer esa articulación de manera muy fuerte y muy robusta y rigurosa también. Tendría yo como para aportar, por lo que veo, estamos corticos de tiempo. Muchas gracias, Juana. Sí, ya vamos llegando al cierre de este espacio, pero antes de continuar con las preguntas, quisiéramos escuchar a María Cristina para que también a la luz de su experiencia y por supuesto de lo desarrollado en el libro, nos puedas comentar un poco sobre el impacto y el rol de los jóvenes en este proceso de transformación y construcción social. Creo que no te estamos escuchando, María Cristina. No sé si de pronto el micrófono... Sí, ya, disculpa. Gracias. Sí, brevemente les comento que precisamente la investigación que realizamos con estudiantes de la Facultad de Comunicación fue tratando de llevar el ejercicio de investigación al aula y de posicionarlos a ellos como sujeto objeto de la investigación, porque una de las competencias que queremos desarrollar en la formación en comunicación es el espíritu investigativo, de hacer lecturas de contexto y también ejercicios de autorreflexión a través de un tema, en este caso como es la identidad, que les va a permitir a ellos tener ese pensamiento crítico que de verdad aporta a la construcción de sociedad que se espera haga un comunicado. Muchas gracias, María Cristina. Vamos a escuchar ahora y atender las preguntas que nos están llegando a nuestro chat. En este caso nos vamos con Audiovisuales UDEM, que le pregunta a la maestra profesora Ángela Garcés. ¿Nos puede contar sobre la metodología que trabajó con Pasolini y la cartografía aplicada al documental social? Hola, esta sí es una pregunta que está dispuesta a que leamos el libro. Total. Es decir, Pasolini en Medellín es de uno de los colectivos de los tantos que me encanta y que me enamora, y es que ellos dicen que es necesario transitar por esta ciudad por una etnografía visual, y esa etnografía visual no necesita así grandes desarrollos académicos, sino que usted se encarrete o con la cámara fotográfica o con la cámara de vídeo, y definitivamente usted sea capaz, a través de esos ojos, volver a recorrer sus entornos cercanos, remirarlos, recrearlos y de alguna manera también transformarlos y transformarse así gracias a los nuevos relatos que hace a través del medio, pero con sus propios ojos. Es decir, ellos lo nombran la clave en REC, y es esa clave que revisa las representaciones estereotipadas y es capaz de recrear unas representaciones propias, pero que te permitan de verdad incidir en tu entorno cercano, transformar tu vida y también transformar las relaciones que tienen con los otros. Ellos son muy potentes en sus producciones audiovisuales, los pueden seguir en Vimeo,
tienen más de 150 producciones audiovisuales, entre videoclips, documentales, documental ficción, y la mayoría de ellos está en perspectiva juvenil y tiene los motivos más álgidos de reconocimiento de lo que serían, digamos, duros prejuicios que han acompañado a los jóvenes en la ciudad y también en el campo, pero a su vez cómo se recrean gracias a la producción audiovisual, o mejor dicho, más que producción, creación audiovisual. Y del otro lado, la cartografía social, pues es una de las metodologías que he recorrido ya con el otro colectivo, que es Ciudad Comuna, y les digo solo esto: Ciudad Comuna se enfrenta a una situación, y es que en la Comuna 8 el Estado dice que tiene, ya me pierdo en el número, digamos 12 barrios establecidos, y a través de la memoria y la cartografía social que ellos hacen y la recuperación justamente de cuáles son los barrios y el sentido de barrio, ellos dicen que no son 12, sino 32 barrios los que existen en la Comuna 8, y que las cartografías que hacen barrio a barrio definitivamente les permiten decir: Estado, en este caso municipio, mire que estamos constituidos como barrios, mire nuestra historia y mire justamente lo que hemos hecho a nivel de autoconstrucción barrial, que no es planificación urbana, lo que logra justamente decir: existimos en esta ciudad. Entonces la cartografía definitivamente también es un mecanismo de resistencia, de reconocimiento propio y también de resignificación de lo que son ingresar a estos discursos de planificación oficial. Entonces, a leer el libro. Muchas gracias, profesor Ángela, y quisiéramos aprovecharle para responder también a esta nueva pregunta que nos hace Hugo, directamente a la profesora Ángela. ¿Cómo han respondido las culturas juveniles a estos temas de la pandemia? ¿Se han reconfigurado las relaciones internacionales de los jóvenes de las culturas juveniles que usted estudia? Wow. Bueno, les digo que cuando empezó la pandemia yo era de las personas más escépticas, pensando que íbamos a quedar completamente encerrados en un solicismo propio y quizás en estados de depresión intensa justamente por el encierro. Y la sorpresa es que antes han surgido más posibilidades de redes de interacción, tanto académicas, artísticas, culturales, de programas radiales, streaming, todo lo que se quiera. Antes hay un amplio panorama que nos dice que podemos juntarnos de otra manera, que lo podemos aprovechar de una manera más interesante, porque antes confiábamos era en el encuentro situado, espacio-tiempo real, y que en este caso pues es más expansivo, ¿sí? No más ayer miraba con sorpresa que Argentina acaba de conformar la Red Latinoamericana de Estudios de Hip Hop, y lo está haciendo con ejes temáticos bien abiertos y con participación ampliada, con encuentro cada viernes desde las 4 hasta las 7 de la noche cada viernes, y Latinoamérica se está encontrando allí. Y en este caso los eventos artísticos y musicales pues también definitivamente tienen en estas plataformas una amplia posibilidad de existencia. Entonces pasé del escepticismo al reconocimiento expansivo. Muchas gracias, profesora Ángela. Y bueno, ya para ir cerrando este espacio, vamos también con la pregunta que Hugo Macías le hace a Juana. Dice: en Colombia también se han llevado a cabo estudios recientes como el de México que usted presentó. ¿Hay estudios de digitalización recientes sobre las culturas juveniles en Colombia o colombianas? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? El tema de la perspectiva de género en relación con la digitalización o con el acceso a estos espacios digitales. Tiene algunas investigaciones que se han desarrollado, pero no tiene mucha fuerza. Digamos que es algo que se está empezando a trabajar de forma mucho más consciente y digamos que con mucha más presencia en los espacios académicos. Quería decirte también que frente a este tema hay muchas investigaciones muy puntuales relacionadas, por ejemplo, con acceso a temas digitales en colegios, y se empieza a meter algunos elementos desde la perspectiva de género, pero no, el género no sigue siendo como el foco central, aunque hay muchas cosas interesantes. Yo quería, antes de cerrar, hacer como una pequeña cuña. En la revista Mediaciones número 24 hay un artículo sobre el colectivo Pasolini en Medellín que también puede darnos como una perspectiva frente a la pregunta que le hicieron a la profesora Ángela. Y bueno, con esto cierro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a nuestras panelistas,
a las profesoras Ángela, a la profesora María Cristina, a Beatriz, por supuesto a Juana, por esta presentación, por este diálogo que quisiéramos fuese un poco más extenso y que el tiempo nos diera. Lastimosamente tenemos que cumplir con los tiempos acordados. Agradecemos a todos los asistentes, a todos los que se conectaron a este espacio tan maravilloso que nos ha propiciado la segunda Feria Virtual del Libro Académico, y les invitamos claramente a seguir toda la agenda, todas las invitaciones, todas las socializaciones y presentaciones que tendremos en este amplio escenario. Recuerden visitar letrasacadémicas.com y por supuesto compartir con todos los colegas, investigadores y docentes cada una de esas presentaciones, y no está de más decir acercarnos a los textos que aquí nuestras panelistas, autoras, investigadoras con mucho cariño han presentado a todos ustedes. Muchas gracias Juana, muchas gracias Beatriz, María Cristina y Ángela. Hasta luego, muchísimas gracias.